Por décadas, el control soviético sobre Europa del Este parecía total, ¿no? Pero, como suele pasar, debajo de esa superficie de aparente calma, algo se estaba cocinando. Una historia de desafíos, represiones y un ciclo de rebeliones que, aunque siempre eran aplastadas, poco a poco empezarían a romper los cimientos de un imperio. Díscolos y corajudos. Así, justo con esas palabras, los describe nuestra fuente a los pueblos de Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia. Y la verdad es que la descripción les queda perfecta. A pesar de estar atrapados detrás de la cortina de hierro, simplemente se negaron a conformarse. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Su historia no es una de rendición, para nada. Es un ciclo constante, levantamientos populares que eran seguidos por represiones brutales, y aunque cada rebelión parecía un fracaso en el momento, la suma de todas, eso contó una historia muy diferente. Pero a ver, para entender de dónde vienen estas rebeliones, tenemos que transportarnos a ese mundo. La cortina de hierro. Ojo, no era solo una frase bonita de Churchill, no. Era una realidad, una cosa brutal, hecha de alambre de púas, de torres de vigilancia y sobre todo de un bloqueo informativo total que aislaba a millones. Y fíjense qué curioso, porque el origen de todo este lío se puede resumir en cómo se entendía una sola palabra: democratizar. Después de la guerra, los aliados acordaron que eso era lo que había que hacer en Europa. Pero claro, para Occidente eso significaba libertades, elecciones. Para Stalin la lógica era mucho más sencilla. Si un gobierno no es fascista, entonces listo, es democrático, punto. Y claro, esta mezcla de represión política con una economía que no arrancaba, era una bomba de tiempo. La diferencia era abismal. Mientras la economía de Alemania Occidental se disparaba, sus vecinos del este se iban quedando cada vez más atrás. Ya no era solo la falta de libertad, era la falta de oportunidades y, más que nada, la falta de futuro. Y entonces, en marzo de 1953, se muere Stalin. Eso crea un vacío de poder y deja una pregunta flotando en el aire. ¿Sería este el momento, la oportunidad que todos esperaban? Millones de personas pensaron que sí. Las primeras grietas en ese bloque soviético que parecía indestructible aparecieron en Checoslovaquia y sobre todo en las calles de Alemania Oriental. Y miren lo rápido que pasó todo. Arranca como una disputa laboral cualquiera. El gobierno anuncia más trabajo por el mismo sueldo. Luego, intenta calmar las cosas admitiendo errores, pero sin dar soluciones reales. Y eso, como se imaginan, fue como echarle nafta al fuego. El resultado, una explosión social en toda regla. ¡Claro! Esa explosión social lo cambió todo. En cuestión de días, lo que había empezado como un reclamo salarial se convirtió en un grito que pedía un cambio total. Ya no se trataba solo de la economía. Ahora se pedía libertad, democracia y hasta la reunificación de Alemania. La respuesta fue brutal. Sin más, el Ejército Rojo no se anduvo con rodeos. Abrió fuego. Oficialmente se contaron 55 muertes, pero todos sabemos que la cifra real, seguro, fue mucho más alta. Esta fue la primera gran lección para todos en el bloque del Este. El sistema no se iba a reformar solito. Cualquier intento de cambio sería ahogado en sangre. Pasan solo 3 años, y de repente, desde el mismísimo Kremlin, llega una señal de esperanza que nadie se esperaba. El famoso discurso de Khrushchev sobre la desestalinización prendió la mecha de una nueva ola de rebelión. Pero esta vez, el centro de todo sería Hungría. Y la escala, mucho mayor. Pero para entender la valentía que se necesitaba para levantarse, hay que ponerse en la piel de la gente de esa época. Y el escritor Václav Havel lo describió perfecto. No se trataba solo de una represión directa, sino de un miedo constante, silencioso, como una telaraña invisible que lo envolvía todo y te condicionaba la vida entera. Es que la velocidad de los hechos es increíble. Miren, en menos de 2 semanas, Hungría pasó de una protesta de estudiantes a tirar abajo estatuas de Stalin, a declarar un gobierno con varios partidos y, al final, a ser invadida por tanques. Fue una revolución completa, pero en un abrir y cerrar de ojos. Y el programa que tenían, los famosos 16 puntos, era clarísimo. No estaban pidiendo pequeños cambios, No. Estaban pidiendo una demolición completa del sistema que les habían impuesto desde Moscú. Querían todo.
desde que se fueran las tropas soviéticas hasta que hubiera juicios para los represores. Pero el costo de ese sueño fue altísimo. Más de 2.500 personas murieron defendiendo su revolución contra los tanques soviéticos. La respuesta de Moscú fue, una vez más, aplastante, y la masacre de Budapest dejó una cicatriz que no se borraría jamás. Y uno se pregunta, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se crearon estos regímenes? El escritor Milan Kundera tiene una reflexión que, la verdad, te deja helado. Dice que no los crearon los criminales, sino los entusiastas, gente convencida de que estaban construyendo el paraíso. El problema es que para lograrlo estaban dispuestos a pagar cualquier costo humano. Y al final, solo quedó el costo. Pasan otros 12 años, y ahora el desafío es distinto. Ya no es una revuelta que viene desde las calles, sino un intento de reforma desde adentro, desde el propio Partido Comunista. Esto fue la famosa Primavera de Praga. La idea, la verdad, era fascinante. ¿Era posible un socialismo con rostro humano? Alexander Dubček en Checoslovaquia estaba convencido de que sí. Su plan era combinar la estructura socialista con libertad de prensa, de expresión, una economía un poco más abierta. Un experimento, sin duda, muy audaz. Pero Moscú no estaba para experimentos, y su respuesta fue, de nuevo, brutal. Tanto que hasta le pusieron nombre y la convirtieron en una política oficial, la doctrina Brezhnev, que en resumen decía, ningún país del bloque es realmente soberano, los intereses de Moscú están primero, y si alguien se desvía, se usan los tanques. Y para que nos demos una idea de la magnitud del miedo que esto generó, la respuesta fue abrumadora. 500,000 de soldados. 500,000. Y no para pelear una guerra contra un enemigo, no, para invadir a un país supuestamente amigo y aplastar una idea. La escala de la fuerza que usaron nos dice el pánico que sentían en el Kremlin. Así que tenemos Berlín, Budapest, Praga. 3 grandes levantamientos y 3 fracasos, aplastados por la fuerza. A primera vista, parece una historia de puras derrotas, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto de todo esto a largo plazo? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Después de tanta sangre, de tanta represión, ¿sirvió para algo? ¿O fue puro sacrificio en vano? Bueno, la respuesta que nos da el análisis de la fuente es un no rotundo. No fueron en vano, porque cada fracaso en el campo de batalla, por decirlo así, fue una victoria estratégica. Cada tanque soviético en las calles de Praga o Budapest destruía la gran mentira del sistema, la idea de que representaban al pueblo. Cada revuelta aplastada era un golpe mortal a su legitimidad. Y vamos a cerrar con una frase del texto que me parece perfecta. Resume el legado de estos pueblos díscolos y corajudos, porque demostraron una y otra vez que su espíritu de resistencia era la mayor amenaza para el Imperio Soviético. Y al final, pues la historia terminó dándoles la razón.